Sean todos bienvenidos, hermanos y amigos, a este estudio del libro del Génesis que les ofrece la Iglesia Bautista Reformada, Baluarte de la Verdad. Les invito a que nos encomendemos en oración a Dios para que sea Él dirigiéndonos en esta ocasión, para que lo que vamos a hacer lo hagamos para su gloria. Oremos. Bendito Dios y Rey bueno, gracias por tu misericordia para con nosotros, porque para siempre, Señor, es tu misericordia. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados, los cuales hemos cometido contra ti, haciendo lo que a ti no te agrada, oh Dios, siguiendo los deseos de los ojos, siguiendo la vanagloria de la vida, siguiendo, Señor, lo que agrada a este mundo y no lo que te agrada a ti. Perdónanos, oh Dios del cielo, por favor, perdónanos. Que tu palabra está sobre nosotros y que a través de ella tú nos enseñes a obedecerte y a serte fiel. Que toda nuestra vida sea para alabarte, para exaltarte, para bendecirte, porque tú eres Dios bueno y justo, grande y maravilloso. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a obedecerte. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine para que podamos comprender tu santa palabra y que a través de ella podamos aprender para aplicar a nuestra vida, oh Señor, y así vivamos una vida que sea de tu agrado, una vida que sea santa y recta para adorarte, para exaltarte y para bendecirte a ti, porque tú eres Dios bueno, porque eres maravilloso y porque para siempre, Señor, es tu misericordia. En ti confiamos, Padre. A ti nos encomendamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos y amigos que nos están viendo en esta ocasión, como ya les había dicho antes, sean todos bienvenidos a este estudio del libro del Génesis que les ofrece la Iglesia Bautista Reformada, Baluarte de la Verdad. En esta ocasión vamos a terminar de estudiar el capítulo 41 de Génesis, el cual nos habla acerca de José. ¿Qué recordamos que hemos visto acerca de José? Bueno, como ya sabemos, José fue el hijo amado de su padre, pero fue odiado por sus hermanos y por eso sus hermanos lo vendieron como esclavo en Egipto. En Egipto José fue esclavo. Sin embargo, aunque fue esclavo, Dios estaba con él. Y Dios estaba con él porque Dios le ayudaba en todo lo que él hacía. Dios ayudaba a José en todo lo que hacía. Eso ya lo hemos visto. Pero como también recordaremos, no solamente es que Dios ayudaba a José en todo lo que hacía, sino que además esto era evidenciable para otras personas, porque José hacía todo para la gloria de Dios. Por eso, aunque era un esclavo, Potifar lo puso como señor de los esclavos. Y luego, cuando fue puesto en la cárcel por causa de la mentira de la esposa de Potifar, el Señor lo puso como jefe de la cárcel, como el que hacía todo lo que haría el jefe de la cárcel, porque Dios estaba con él. Es decir, Dios le levantó, pero Dios no evitó que él pasara por mucho sufrimiento, por el dolor de ser traicionado por sus hermanos y también por todo el tiempo que fue humillado como un esclavo y como un preso, por todo el tiempo que fue difamado, que fue calumniado. Aún así, José se mantuvo siendo fiel a Dios hasta el final. Durante toda su vida, José se mantuvo siendo fiel a Dios, a pesar de todos los sufrimientos que pasó, aun cuando el copero que él esperaba que le ayudara no le ayudó. José se mantuvo siendo fiel a Dios y eso fue recompensado. Como vimos la última vez, Faraón exaltó a José porque tras ver que en José se encontraba el Espíritu de Dios, Faraón le exaltó y le nombró gran visir suyo, primer ministro de Egipto. Recordemos que Egipto era el país más importante del mundo en su tiempo y José había sido puesto como señor de este, pero tendría una gran labor por delante, la labor de mantener con vida a una nación entera. José propuso de inmediato un plan para preservar la vida en Egipto, una vez se enteró de cuál era el sueño que Dios le había mostrado a Faraón. Y a Faraón le pareció esto bien y además se dio cuenta de que no había otro como él. No había otro como él en quien habitara el Espíritu de Dios. Así que le exaltó de esta manera y le colocó como gran señor de Egipto. Así José fue exaltado. Además a José se le fue unido a una familia poderosa de Egipto, una familia de los sacerdotes de Ra. Fue casado con Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, y así formaría una familia que entraría dentro del linaje egipcio. Pero José sabía y seguía recordando que él era
del linaje de Canaán, que él era del linaje de Abraham. Entonces, en este contexto que nos coloca este pasaje, les invito a que vayamos a la palabra del Señor, vayamos a Génesis capítulo 41 y vamos a leer los versículos del 46 al 57. Dice así la palabra del Señor. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó alimentos en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniera el primer año del hambre, los cuales les dio a luz a Senac, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho. Y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios: Id a José, y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Bien, en este pasaje acontecen 3 cosas. Primero se nos habla acerca de los años de abundancia, de lo que aconteció en los años de abundancia que el faraón había visto en los sueños y que ahora estaban pasando. En estos años de abundancia también se nos habla acerca de los hijos de José, de los 2 hijos de José que él tuvo con Asenac, hija de Potifera, sacerdote de On. Y también se nos habla del inicio de los años de hambruna, del inicio de los años de hambruna. De los años de abundancia, vemos que se está cumpliendo el sueño que el faraón tuvo. El faraón soñó acerca de estos 7 años de abundancia. Recordemos que él lo vio en forma de 7 vacas gordas y también de forma de 7 espigas hermosas. Esto eran los 7 años de abundancia que el faraón había visto en su sueño. Y José, cuando vinieron esos 7 años de abundancia, hizo lo que le correspondía hacer. Él se dedicó a lo cual debía hacer, que era almacenar el grano durante todos esos 7 años de abundancia para que no faltara. De manera que José se encargó de la recolecta del alimento en cada ciudad de Egipto. El versículo 49 nos indica que esto lo hacía de la abundancia de la cosecha, de manera que José recogió trigo como arena del mar, mucho en extremo que no se podía contar, porque no tenía número. Es decir, era tanto el trigo que José recogió muchísimo trigo recogió José. Seguramente cuando vinieron los años de abundancia, la gente, los egipcios, empezaron a pensar: esto es demasiado, esto nunca se nos va a acabar el trigo, nunca habíamos tenido tanto trigo como este, ahora hay tanto trigo que podríamos hasta botarlo, de la cantidad de trigo que hay, porque la abundancia era grande. Seguramente si Faraón no hubiese tenido los sueños que tuvo, los egipcios hubiesen malgastado todo ese trigo, y cuando viniesen los 7 años de hambre, habrían perecido junto con las demás naciones del mundo a causa del hambre que habría de venir. Sin embargo, como Dios advirtió a Faraón y él colocó a José a guardar alimento, eso no pasaría. Es decir, aunque la gente quisiera guardar alimento y dijeran: no, vamos a guardar el alimento aquí en la casa porque nosotros tenemos alimento,
Ellos quizás lo hubiesen hecho por 1 año, 2 años, máximo digamos 4 años, pero después de ver que el alimento no se acababa, eventualmente hubiesen terminado derrochándolo, gastándolo, botándolo. Pero José insistió en hacer aquello que le tocaba, que era almacenar el grano de trigo para cuanto faltara, porque él sabría que habría de faltar. Y es que esto de que José hiciera esto no es que fuera algo nuevo en sí, sino de pronto la cantidad que estaba tomando. Porque lo normal era que los egipcios pagaran un diezmo al faraón de todo su trigo. Y ellos daban de su trigo a faraón. Esto era un impuesto que le debían al rey. De todo su trigo debían darle el 10% al faraón. Sin embargo, José habló cuando le dio la explicación al faraón y le dijo que debía quintear la tierra, es decir, que debía dividirla en quintetos, pero además de que debía sacarse una quinta parte de todo el trigo de toda cosecha. Esto hablaba ya de un 20% del trigo de todos los egipcios. Es una gran cantidad, pero recordemos que la abundancia era tal que la gente no sabía qué hacer con tanto trigo. Así que José no tuvo problema con recolectar tal cantidad de trigo. José no tendría problema, y durante esos 7 años de abundancia José se dedicaría a hacer eso. Él viajó por todo Egipto recolectando trigo y lo recolectó para que no faltara después cuando viniera el hambre. De manera que José hizo lo que se supone que tenía que hacer. José actuó como había estado actuando hasta el momento, con integridad. Él recogió el trigo que debía ser recogido y lo almacenó, que era exactamente para lo que lo habían puesto a hacer. José no dijo, bueno, yo sé que esto va a sobrar, entonces yo ahora voy a aprovechar que soy rico y famoso y poderoso en Egipto y voy a quedarme aquí sin hacer nada y al final ya cuando vea que se vaya a acabar empiezo a recoger. No hubiese alcanzado entonces para lo que vendría después. Sin embargo, José, y es que es importante notar que se nos dice que fue José quien salió por toda la tierra de Egipto a hacer esto. No fue que José mandó a otras personas a que hicieran esto. José mandó a otras personas, pero él nunca descansaba. Él estaba incesante en su trabajo, porque sabía que para eso es que él había sido puesto. Él comprendía que esa era su función, su labor, y él la cumplió. Él la cumplió, porque él sabía que para eso era para lo que Dios lo había puesto. También vemos que se nos habla acerca de los hijos de José. No se nos indica por qué, pero sí es claro de que José tuvo 2 hijos. No se nos indica por qué él les coloca nombres hebreos siendo que ahora él es egipcio, pero es evidente que esto se debe al hecho de que José todavía se identificaba con su pueblo, con su padre y con la casa de Abraham. Es evidente que José todavía se identificaba con los suyos. Así que vemos cómo José mantiene su fe a pesar de las adversidades. Él nunca se olvidó de su pueblo, aunque se casó con una mujer egipcia y toda su familia era egipcia. Él a sus hijos les dio nombres hebreos. Él tuvo 2 hijos, fueron Manasés y Efraín. Manasés es un nombre que significa el que hace olvidar. De manera que José reconocía que con el nacimiento de este hijo, Dios le estaba haciendo olvidar todo su trabajo y toda la casa de mi padre. Es decir, lo que está diciendo es que Dios le hizo olvidar todo el sufrimiento que él vivió, a causa de todo lo que Dios le había bendecido, a causa de todo lo que Dios le había dado. José ahora podía olvidar todo el sufrimiento que había experimentado. Él podría olvidarlo. Él podría olvidar todo ese sufrimiento. De manera que ahora José solamente querría olvidarse del dolor causado por sus hermanos. Porque si hay algo que pudo haberle dolido muchísimo a José, ¿qué era? El hecho de que sus hermanos lo hubiesen vendido como esclavo en Egipto. El hecho de que sus hermanos lo hubiesen vendido como esclavo en Egipto. Pero no solamente eso, porque todo esto lo hemos visto siempre desde la perspectiva de a José, el Señor lo bendice, José está pasando por una situación difícil, pero Dios lo ayuda, Dios está con él.
pero no sabemos cómo se sintió José durante todo ese tiempo. Recordemos que José tenía 17 años cuando tuvo los sueños que Dios le dio por primera vez, que le contó a sus hermanos, y tuvo 30 años cuando fue presentado delante de Faraón e interpretó sus sueños. Eso quiere decir que pasaron 13 años en los cuales José vivió como un esclavo y después como un preso, siendo burlado y siendo humillado por otras personas. Fueron 13 años de sufrimiento que José tuvo que vivir antes de ser exaltado. Ahora, seguramente lo que más le dolería a José, inclusive el hecho de ser esclavo, de ser humillado y ser calumniado, es el hecho de que su familia le haya traicionado y se haya vuelto contra él. Y es que analicemos algo. José no sabía que sus hermanos le habían dicho a su padre que él estaba muerto. No le habían dicho eso. O sea, José no sabía qué era lo que sus hermanos le habían dicho a su padre. Así que si José pensara, no, mi padre sabe que me vendieron como esclavo, pero mi padre es un hombre rico, él puede fácilmente venir aquí a Egipto, buscar quién es el que me compró y aunque se gaste mucho dinero, pagarle para comprarme de regreso y liberarme y otra vez vuelva a ser su hijo. Pero aún mi padre no se ha acordado de mí, aún mi padre Jacob se olvidó de mí. Porque eso seguramente sería algo que se le pasó por la cabeza a José. No solamente el dolor de la traición de sus hermanos, sino que quizás en lo profundo de su corazón también albergaba dolor porque su padre, que decía que lo amaba tanto, también parecía que se había olvidado de él. Porque como ya dije, él no sabía que a su padre le habían engañado diciéndole que él estaba muerto. El segundo hijo que tuvo José se llamó Efraín, que significa fructífero. José entonces reconoce que su vida está en las manos de Dios y afirma, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Y al hablar la tierra de mi aflicción, él se refiere, como ya dije, a los 13 años de esclavitud que él vivió mientras estuvo en Egipto. Entonces vemos cuál terrible fue la angustia de José, porque él reconoce a Egipto no como la tierra en la que se sintió bien. Para José no habría mejor momento que su niñez, cuando él vivía tranquilo y feliz en la casa de su padre, con su padre que lo amaba mucho, mientras que Egipto fue un lugar en el cual se rompió todo ese esquema y empezó una vida de sufrimiento y dolor para él, para José. Y es en esta vida de dolor y sufrimiento que vemos que José es prosperado. Por eso él dice, yo soy como un árbol que han sembrado en una mala tierra. Un árbol que siembras en una mala tierra, lo más lógico es que se marchite y se muera. Pero yo, en lugar de marchitarme y morirme, he fructificado, he crecido fuerte y he dado frutos que sirven para ayudar a otras personas, para alimentar a otros. José reconocía entonces que Dios no solamente le había hecho olvidar el dolor de sus padres, de sus hermanos y de toda su familia, sino también que además en su tierra de aflicción Dios lo había prosperado y lo había prosperado en gran manera. Y vemos, como ya dije, que José coloca a sus hijos dos nombres hebreos, no nombres egipcios, Efraín y Manasés. Y esto es interesante porque en el Israel moderno, ser judío se determina no por el padre, sino por la madre. Si tienes una madre judía, eres judío. Si tu madre no es judía, no eres judío. Sin embargo, vemos aquí de que los dos hijos de José fueron contados como judíos. Si leemos más adelante en la historia, veremos que cuando se repartió la tierra de Israel entre las 12 tribus, Jacob tuvo 12 hijos varones. Las tribus llevarían el nombre de esos hijos. Sin embargo, 2 de las tribus llevan el nombre de los 2 hijos de José. 2 de las tribus, la tribu de Efraín y la tribu de Manasés. Es decir, José no tuvo una tribu, sino que tuvo 2, una por cada uno de sus hijos. Tuvo una tierra para cada uno de sus hijos que Dios le daría. Es decir, los hijos de José llegarían a ser parte, inclusive, de la tierra prometida a Abraham, lo cual quiere decir que ciertamente se les contaba dentro del linaje.
a pesar de que su madre no era judía, sino que era egipcia. Pero como José era judío y su fe fue grande en Dios, Dios le concedió a sus hijos el ser parte del pueblo prometido. Así, en un abrir y cerrar de ojos, de un momento a otro, pasaron los 7 años de abundancia, se acabaron, y llegaron los 7 años de hambre. Los 7 años de hambre por fin habían empezado. Ahora, Moisés, que es el autor humano del libro del Génesis, no nos dice cómo empezaron estos 7 años de hambre. No nos dice si fue que se secó el río o que dejó de llover. Podríamos suponer que fue eso, que dejó de llover y por lo tanto se secó el río, pero la Biblia no nos está diciendo el por qué. Sin embargo, obviamente tiene que ver con el hecho de que dejó de llover, porque se nos dice que el hambre no fue solamente en Egipto. El hambre fue en todos los países, dice la Escritura, en toda la región. Y cuando habla todos los países se refiere a la hambruna, que sería tan grande que afectaría a todos los países del mundo conocido en su tiempo. De manera que en eso volvería a Egipto, que era el único país que tenía un plan de contingencia para cuando esto aconteciera, el granero del mundo. Egipto sería el único país que estaba preparado para afrontar esa crisis. La crisis del hambre que estaba a punto de empezar, porque no era que la sequía, no era que el hambre iba a durar simplemente un día, unos meses, un año y ya, no, duraría 7 años. 7 años de hambre en todo el mundo era suficiente, básicamente, para exterminar la vida sobre la tierra. Todo el mundo se moriría del hambre, todos los seres humanos al menos morirían a causa del hambre tan terrible que habría de venir, y eso incluiría también a Jacob y a sus hijos. Y eso acabaría con el linaje de Abraham, y todas las promesas que Dios le dio a Abraham no se habrían cumplido. De manera que vemos un motivo de Dios para hacer todo lo que hizo con la vida de José, para preservar la vida de su familia, e inclusive de Egipto y del mundo entero, fue que José pasó todo lo que tendría que pasar. Ahora, todo el esfuerzo de José, todo el trabajo de José durante los 7 años de abundancia, de almacenar trigo en graneros y de guardarlo, por fin estaba dando frutos. Por fin estaba dando fruto este hecho, porque vemos cómo José era el que había almacenado trigo, de manera que había pan. Si había gente entonces que dudaba de José o que lo criticaba y diciendo, el faraón puso a este hebreo como señor sobre nosotros, ¿cómo se sentían ellos al ver ahora que todo lo que José había dicho era verdad? Que de verdad estaban pasando, que los 7 años de hambre habían empezado. De manera que eso haría a José una persona extremadamente popular. Todo el mundo se sentiría agradecido con él. Básicamente él era el salvador de Egipto. De no haber sido por su labor oportuna, todos hubiesen muerto de hambre por lo que estaba pasando. Así que ahora José sería una persona muy famosa y muy poderosa en Egipto. Y vemos que después de los años de abundancia, durante todo ese tiempo, no es que el faraón haya desconfiado en algún momento de José, he dicho, bueno, este lo puso a hacer esto y no hizo lo que tenía que hacer. Porque cuando la gente fue a pedirle a faraón que qué hacían por el hambre que estaban pasando, faraón los mandó a José, porque precisamente para eso es para lo que él había puesto a José en esa labor. Pero recordemos que eso fue después de los 7 años, es decir, José llevaba 7 años trabajando para el faraón, y en esos 7 años José nunca dejó de hacer lo que se le encomendó hacer, lo cual le daría un buen visto delante del faraón, lo cual haría que el faraón lo considerara como alguien digno de confianza. No vemos que el faraón en algún momento dudó de José y de sus capacidades, porque durante 7 años, en los cuales José básicamente la tuvo fácil y podría haberse quedado cómodamente en su casa, José se dedicó a viajar por toda la tierra de Egipto a almacenar el trigo. El faraón se dio cuenta de que José era alguien diligente y por eso no solo lo mantuvo, sino que alentó a otros a que acudieran a él en ese momento de prueba, porque sabría que José no le decepcionaría. Y José pone el plan en acción. Él pone el plan en acción y vemos entonces cuando todos van a él básicamente abre los graneros
abre los graneros que había guardado durante esos 7 años de abundancia, aquellos graneros que él había mandado a construir y que en los cuales había almacenado tanto grano. Recordemos que el grano era tanto que no se podía contar, eran inmensas cantidades de grano, y José había construido graneros por todo el país para almacenar ese grano durante todo ese tiempo. Así que ahora José tendría grano suficiente para preservar vida. ¿Y José qué haría? Bueno, él sería inteligente y él vendería ese grano a los egipcios. Así se podría mantener el equilibrio y todos podrían comprar y tendrían pan, que era lo que hacían con el trigo. Tendrían pan para alimentarse durante todos los 7 años de hambre. De manera que aunque había hambre en la tierra, el mercado que José había construido estaba funcionando y abierto todo el tiempo. Y esto sería tal que inclusive los demás países del mundo vendrían, personas de todas las partes del mundo vendrían a Egipto a comprar trigo también. Y José a estas personas también se los vendía, de manera que había provisión para todos, habría provisión para todos. Así todo estaba puesto en condiciones para el cumplimiento que tuvo José. Recordemos que en sus sueños, cuando José era un muchacho, él había visto cómo él y sus hermanos andaban con manojos de trigo, y cómo el manojo de trigo de José se mantenía erguido, mientras los de sus hermanos se inclinaban en reverencia en torno a él. Bueno, eso era precisamente lo que habría de pasar. Ahora José era un hombre muy poderoso, que controlaba el trigo del mundo, y ahora sus hermanos que querían trigo tendrían que ir delante de él y postrarse en su presencia para poder tener alimento. En eso se cumple el sueño de José, de que él vio 11 estrellas y al sol y a la luna postrarse delante de él, porque sus hermanos y aún sus padres deberían reconocerlo a él como Señor por sobre ellos. Así, aunque hubo hambre en todos los países del mundo, en Egipto no hubo hambre. Ellos lograron subsistir, puesto que José tenía la provisión apropiada para todos. Y todos sobrevivirían, incluyendo a la familia de José, la cual vivía en Canaán. Y esta hambruna que habría venido nos demostraría, en ciencia cierta, el fracaso de la idolatría egipcia. Los egipcios confiaban en sus dioses, pero sus dioses no les habían ayudado en ese momento. De manera que ellos se darían cuenta que sería el Dios de José, el Dios en el que José creía, el que les mantendría con vida a ellos y a los demás países del mundo. Sería el Dios de José, no los dioses, no Ra, no Sekhmet, no ningún dios egipcio, sino Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios en el que José creía. Sería el Dios que los salvaría a ellos en medio del hambre que estaba sufriendo el mundo entero. Entonces vemos en estos sucesos que se nos narra en este pasaje de Génesis el cumplimiento de la palabra de Dios y cómo la vida de José también es un reflejo, una sombra de lo que habría de ser la vida de nuestro Señor Jesús. ¿Qué relación vemos en ellos? Bueno, ambos eran pastores. José era pastor de las ovejas de su padre, el Señor era pastor, es pastor de su pueblo. José era amado por su padre, el Señor Jesús fue amado por su padre, pues él dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Él fue enviado a sus hermanos, José fue enviado a buscar a sus hermanos. El Señor Jesús fue enviado al pueblo judío, pueblo que supuestamente también creía en Dios. Él fue odiado por sus hermanos lo vieron y quisieron matarlo, lo cual fue lo que los judíos quisieron hacer con nuestro Señor Jesús. José profetizó su gloria venidera, porque él les dijo que él vio sueños en los cuales ellos se inclinaban delante de él. El Señor Jesús anunció su muerte y su resurrección, y cómo él se sentaría a la derecha de Dios. Él soportó el castigo que fue injustamente puesto sobre él por sus hermanos. Así el Señor Jesús también soportó el castigo en la cruz del Calvario por los que habríamos de llegar a ser sus hermanos. José fue condenado y echado en un pozo. El Señor
fue condenado y sepultado en una tumba. A José se le vendió por varias piezas de plata. Al Señor Jesús se le vendió también por varias piezas de plata. José fue entregado a un pueblo que no tenía temor de Dios, a un pueblo gentil, Egipto. El Señor Jesús fue entregado a un pueblo que no tenía temor de Dios, un pueblo gentil, Roma. José fue llevado a Egipto. El Señor Jesús también estuvo en Egipto cuando era niño. También fue llevado a Egipto. José fue hecho un siervo. El Señor Jesús vino a servir, vino a ser un siervo y dar su vida en rescate por muchos. José fue tentado severamente por la esposa de Potifar, pero él no cedió ante la tentación. El Señor Jesús fue tentado en muchas maneras, inclusive el diablo mismo le tentó con grandes tentaciones, pero el Señor no cedió ante ninguna de ellas. José fue acusado de un crimen que no cometió. El Señor Jesús fue acusado también de un crimen que no cometió. José no abrió su boca ni se defendió cuando le estaban acusando injustamente. El Señor Jesús tampoco. Él se quedó callado y no se defendió. José fue echado en la cárcel y contado con los criminales. El Señor Jesús fue crucificado al lado de dos criminales. José cuando estaba en la cárcel con los criminales, habían dos criminales, uno que fue acusado injustamente y uno que no, uno que fue redimido y otro que no. El Señor Jesús fue crucificado en medio de dos ladrones, uno que se arrepintió y otro que no. José, todavía no lo hemos visto, pero José mostraría compasión para con sus hermanos. Así el Señor Jesús también mostraría compasión para con su pueblo. José al copero le dio un mensaje de liberación de la cárcel. Aquí vemos cómo el Señor Jesús traería un mensaje de liberación de la ira de Dios. José demostró que tenía sabiduría divina. El rey evidenciaba en todo momento de que tiene sabiduría divina. José fue reconocido como alguien en quien habitaba el Espíritu de Dios. El Señor Jesús era respaldado todo el tiempo por el Espíritu de Dios. José fue traicionado por el copero que se olvidó de él. El Señor Jesús fue traicionado por sus discípulos que callaron y no le defendieron y se olvidaron de él. José fue honrado entre los gentiles. Fue honrado entre los gentiles y fue puesto Señor por sobre ellos, sobre toda la tierra de Egipto. Así el Señor sería honrado entre los gentiles, y su nombre sería proclamado hasta lo último de la tierra, y los que no eran judíos reconocerían al Señor Jesús como el Rey y serían parte de su pueblo. A José se le dio una esposa gentil, pagana. Bueno, al Señor Jesús se le da una iglesia sacada de un pueblo gentil, de origen pagano, como somos la iglesia. José tenía 30 años cuando comenzó el trabajo más importante de su vida, que es exactamente la edad que tenía el Señor Jesús cuando encarnado empezó su ministerio. José bendijo al mundo dándole pan en tiempo de gran hambre. El Señor vino a este mundo como el pan vivo que bajó del cielo. José se convirtió en la única fuente de pan para el mundo. El Señor Jesús es la única fuente de salvación del mundo entero. Al mundo se le fue instruido de que debían hacer lo que José les dijera. Al Señor todos hemos de hacer lo que Él diga, porque Él está a la diestra de Dios. A José se le dio el nombre de Dios habla y vive. El Señor Jesús es Dios que habla y vive.
Entonces vemos cómo José, a lo largo de la Escritura, es una sombra de quien habría de venir, del Mesías prometido, de Cristo, el Rey prometido. ¿Qué podemos nosotros aprender de esto? Bueno, debemos aprender de que no debemos guardar resentimientos, sino que debemos olvidar los momentos difíciles y perdonar, perdonar como José aprendería a hacerlo y como José creería que estaba perdonando a sus hermanos, porque es muy fácil guardar rencor a todas las personas que se han comportado injustamente con nosotros. Pero ¿quién se comportó más injusto con José que sus hermanos? Que siendo de su misma sangre, siendo hijos de un mismo padre, lo vendieron como un esclavo. Aún siendo él su hermano pequeño a quien deberían cuidar, lo traicionaron y lo vendieron de esa manera. Pero José les perdonaría. ¿Cómo no habríamos nosotros de hacer lo mismo? ¿Cómo no habríamos nosotros también de perdonar a otros? Si para eso es que hemos sido llamados. Para esto es para lo que hemos sido llamados, para perdonar. Por eso dice el Señor en la oración del Padre Nuestro: perdona nuestras deudas, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, a los que han pecado con nosotros, a nuestros deudores. Perdónanos, porque nosotros también perdonamos. Porque nosotros perdonamos. Y es que si el Señor Jesús nos ha perdonado por todos nuestros pecados, que son viles y terribles, ¿cómo no habríamos nosotros de perdonar las ofensas y los pecados que los hombres han cometido contra nosotros, que no han llegado a sus extremos de gravedad aún? No, debemos perdonar. Y debemos investigar también. No debemos guardar resentimientos simplemente porque parece que nos ofendieron. Debemos analizar todo y escudriñarlo todo con los ojos de Dios, a la luz de su palabra. Como dice el Señor Jesús, no debemos juzgar según las apariencias, sino con justo juicio. Debemos juzgar con sabiduría, no con chismes, no con cuentos que escuchamos por allí o por lo que a nosotros nos parece, sino analizando la verdad, si las cosas en realidad son de esta manera. Porque podríamos caer fácilmente en la tentación de guardar odio y resentimiento contra otras personas. Debemos ser sabios y prudentes. Así como las cosas vienen, también se van. Todo lo que tenemos no va a durar para siempre. Así fue José con todo lo que pasaría. Tuvo muchísimo trigo. Él fue sabio y lo amontonó y lo guardó en granero para cuando viniera el hambre. No debemos derrochar todo lo que Dios nos ha dado, porque es algo muy básico y elemental. En realidad no es nuestro. José sabía de que todo ese trigo no era suyo, en realidad era del faraón, y José simplemente lo estaba administrando. Pero si lo analizamos a la luz de la palabra, ¿acaso no somos nosotros simples y meros administradores de todas las cosas que Dios nos ha dado? Porque ¿cómo podríamos nosotros vivir si no tuviéramos aire para respirar? ¿Y de dónde sale ese aire? Dios lo da. ¿Cómo podríamos vivir si no tuviéramos agua para beber? Pero es Dios el que nos da el agua. ¿Cómo podríamos lograr X o Y cosas si es Dios el que nos da el trabajo? Y si Dios nos da el trabajo, ¿acaso Dios no nos da también todas las cosas que con el trabajo conseguimos? Porque decimos, yo esto me lo gané con el sudor de mi frente, pero en realidad te lo ganaste porque Dios te lo quiso dar, no fue que te lo ganaras, fue un acto de misericordia de Dios para contigo, porque en realidad no es tuyo, porque si lo entendemos bien, ni siquiera la ropa que tenemos puesta es nuestra, es de Dios, todo lo que tenemos es de Dios. ¿Cómo hemos de malgastarlo en cosas vanas que no aprovechan? Por el contrario, hemos de utilizarlo con sabiduría, reconociendo que somos meros administradores de lo que es de Dios, porque todas las cosas son de Dios. Dios es el que da a cada quien todo, es Dios, no somos nosotros, es Dios quien nos ha dado todo. ¿Cómo hemos entonces de utilizarlo todo a nuestro antojo, siendo que no es nuestro, sino de Dios? Por el contrario, debiéramos utilizarlo todo para darle gloria a Dios. A la hora de gastar no deberíamos gastar como locos derrochando lo que no tenemos,
sino invirtiéndolo para la gloria de Dios, porque esta es la manera sabia y prudente, guardándolo inclusive para cuando venga el tiempo del hambre y de la escasez tengamos suficiente, porque Dios nos ha dado todas las cosas para que las administremos con sabiduría y para su gloria, porque nada es nuestro, todo es suyo. Así que seamos sabios y prudentes. Y recordemos sobre todo el ejemplo de José. José fue alguien a quien acudieron los otros en su momento de hambre. Ellos quisieron acudir, los egipcios quisieron acudir a Faraón para que los ayudara, pero no fue Faraón quien los ayudó. Faraón les dijo: vayan a José, vuélvanse a José, porque es él el único que puede ayudarles. Para eso lo he puesto, para que los salve en este momento de gran hambre que ha venido sobre el mundo entero. Si el pecado ha venido sobre el mundo entero y domina a todas las personas del mundo, Él no nos va a decir: vayan donde la Virgen, vayan donde el santo tal o cual. No, va a decir: acudan a Cristo, solamente en Él hay salvación. No debemos confiar tampoco en los hombres, es decir, no, es que yo cuando estoy en una situación difícil acudo al pastor tal y cual para que me haga el milagrito donde la que reza, o no. Esa no es una actitud temerosa de Dios. Debemos acudir a Cristo y confiar en Él, porque para eso es para lo que Él ha sido puesto. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Cristo es nuestro Señor, el Señor de su pueblo. Y amigos que nos están viendo, deben acudir a Cristo cuando sientan el peso del pecado sobre ustedes, cuando sientan las consecuencias de sus propios pecados, cuando se den cuenta todas las cosas malas que les han pasado por el pecado. Son un llamado, una advertencia, un momento que Dios les está dando, una oportunidad que Dios les está dando para que acudan a su Hijo, a Cristo, y así le reconozcan a Él como el Señor y el Salvador de sus vidas, como su pueblo, su iglesia lo hace. Hermanos, acudamos siempre a Cristo, confiemos en Él, no dejemos a Cristo para el final, como hacen quienes no conocen a Dios, que dicen: ya hicimos todo lo que pudimos, lo que queda es orar. No. Lo primero que debemos hacer es orar y encomendarnos a Cristo. Y luego, conforme a esa oración que hicimos al Señor, es que actuaremos para su gloria, porque estamos acudiendo a Él, al Señor Jesús. Acudamos a Él y confiemos en Él, porque para eso es que el Señor, Dios, nos lo ha dado a nosotros. Cristo es un regalo que Dios nos ha dado a nosotros para que confiemos en Él, porque Él nos dio la salvación, porque Él venció en la cruz y a través de Él es que somos salvos de todos nuestros pecados. Oremos. Bendito Dios y Rey del cielo, gracias por todas tus misericordias. Gracias, Señor, sobre todo por Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, porque tú nos los has dado, porque Él es un regalo para nosotros, para tu pueblo, para los que hemos decidido confiar en Él. Permítanos, oh Dios amado, confiar en Cristo, nuestro Señor y Salvador, y que toda nuestra vida sea para adorarle, para seguirle y para servirle a Él. Que todo lo que hacemos sea para la gloria de Cristo. Ayúdanos, Señor, a adorarte y a exaltarte como tú lo demandas en tu santa palabra. No como a nosotros nos parece, Señor, no acudiendo a ti a través de otras personas, sino a ti directamente, porque tú eres nuestro Dios en quien confiamos. Padre bueno, gracias por Cristo tu Hijo, y gracias por su obra en la cruz, al derramar su sangre por nuestros pecados, porque Cristo es nuestro José, es nuestro Salvador, es quien nos da el pan vivo, porque Él es el pan vivo que bajó del cielo. Porque no solamente de pan vive el hombre, sino de cada palabra que sale de tu boca. Y es gracias a Cristo que tenemos tu palabra, la palabra de Dios a nuestro alcance. Gracias, Señor, por tu palabra que nos alimenta y nos consuela en los momentos de aflicción y de prueba. Gracias, Señor. A ti nos encomendamos para que seas tú dirigiéndonos siempre a nuestro Señor Jesús, para que seas tú dirigiéndonos siempre a hacer tu voluntad, a que seas tú dirigiéndonos siempre a que vivamos para tu gloria y para tu honra. A ti nos encomendamos, Padre, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Rey Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos y amigos, eso ha sido todo por esta ocasión. Nos vemos la próxima. Que el Señor les bendiga.